tardes a todos y todas oficialmente, a los que están aquí presentes. Mi nombre es Coralis Rossi, como ya saben, soy la vicepresidenta de la AEP. ¿Verdad? Es la Asociación de Estudiantes de Psicología Intermetro de este año académico del 2020 a 2021 y oficialmente pues les quiero dar la bienvenida a nuestro conversatorio titulado ¿Qué es consejería psicológica? Queremos saludar, ¿verdad? Y reconocer la presencia de nuestra mentora, la doctora Marlene Suchet, que se encuentra por ahí. Ella es la que nos ha estado acompañando y apoyando en estas actividades. También a los miembros de la directiva de AEPSIM. Tenemos presente a Lainey Forkin, que es nuestra relacionista pública. Tenemos también Vanessa, que es nuestra secretaria. Algunas de nuestros vocales, Elizabeth. Entonces nuestra presidenta, ¿verdad? Que tengo que mencionarlo, ya no pudo estar con nosotros hoy, pero ¿verdad? Se disculpa y les envía saludos. Ella es Ilse Agosto. También les quiero saludar a los miembros de la EPSIM, veo varios por ahí, varios y varias conectadas. Y muchísimas gracias a las demás personas también que se han dado la oportunidad de estar aquí con nosotros para poder escuchar, apoyar y sobre todo aprender. Entonces, pues ya como saben, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Ángela Cruz y la estudiante doctoral Vivian Ferrer. Ellas mismas se van a estar presentando, así que yo les voy a ceder ese espacio. Así que sin más preámbulos, vamos a dar comienzo al conversatorio que es consejería psicológica. Recuerden, por favor, mantener los micrófonos apagados para que entonces no se dificulte escuchar la transmisión de las invitadas. Y también recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas o los comentarios en cualquier momento que deseen, utilizando el mecanismo, ¿verdad?, de alzar la mano, o las pueden escribir por el chat también y se van a atender al momento, porque, ¿verdad?, es un conversatorio, el propósito es poder conversar y poder discutir los asuntos al momento. Así que les cedo el micrófono a las invitadas. Bueno, pues muy buenas tardes. Doctora, discúlpeme un segundo, la doctora Suchet, perdone la interrupción, es solo para hacer una aclaración técnica. Bienvenida, Vivian, qué alegría verte por ahí y mucho gusto a la doctora Cruz. Gracias por aceptar esta invitación de parte de esta directiva. Corali, solamente una aclaración, el chat no está activado para los invitados, ¿okay? No podemos escribir. Entonces, no sé si eso se puede resolver, pero quería decirlo desde el principio para que pudieran, ¿verdad?, no interrumpir de lleno a ustedes en su charla. Adelante, no perdamos más tiempo y lindo día a todos. Gracias, muy buen punto, porque es importante, ¿verdad?, siempre fomentar esos vínculos de comunicación, así que vamos a ver qué pasa con el chat. Mientras el chat se resuelve, pues pueden, si surgiese alguna duda, pues como les dijo Coralis, pueden levantar la manita en el programa y podemos entonces ir contestándola en la medida que vayamos entrando de lleno a los temas. Pues como les dice Coralis, mi nombre es Ángela Cruz, tengo una maestría en consejería psicológica y un doctorado en psicología con especialidad en consultoría, docencia e investigación. Llevo ejerciendo dando terapia alrededor de 4 años y cuento con más de 10 años de experiencia trabajando con organizaciones sin fines de lucro que se especializan en el trabajo y atención a sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual. También ejerzo como profesora adjunta de la Universidad Interamericana en el departamento de psicología y para mí es un honor poder compartir este ratito de la tarde del sábado con todas y todos ustedes y tener este espacio de conversación sobre lo que estamos, ¿verdad?, ejerciendo como la consejería psicológica. Ahora le doy la oportunidad a Vivian para que entonces se esté presentando con ustedes. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Como ya dijo la doctora, mi nombre es Vivian Ferrer. Tengo un bachillerato de la UPR en psicología y una maestría en consejería psicológica de la Universidad Interamericana.
Llevo desde el 2012 ejerciendo, así que alrededor de 8 años trabajando ya como psicóloga en el ruedo. Y el año pasado me di a la tarea de completar este sueño de comenzar lo que es el doctorado combinado en psicología clínica y consejería psicológica. De verdad ha sido una experiencia bien bonita, llena de retos, sobre todo para las personas que, ¿verdad?, que trabajamos, pero ha sido muy enriquecedora. Aparte de esto, pues también soy voluntaria, líder de la Cruz Roja Americana, así que trabajo mucho en lo que es la psicología del desastre, que es otra de las cosas que me encanta y en donde quizás más he podido poner en práctica los conocimientos adquiridos en el área de consejería psicológica. Y nada, queda a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto se las estoy contestando. Muy bien. Pues lo que nosotras queremos generar en la tarde de hoy es una conversación acerca de lo que sería, lo que es ejercer desde la consejería psicológica. Y cuando hablamos de la consejería psicológica, creo que es importante que comencemos con definirlo, ¿verdad? Con cómo se define, a qué se refiere esto de la consejería psicológica. Y según APA, la consejería psicológica es la práctica general y una especialidad del proveedor de servicios de salud desde la psicología general, ¿verdad? Así que la psicología tiene unas especialidades y dentro de esas especialidades está entonces la consejería psicológica, al igual que otras como sería la psicología clínica, la psicología forense, la psicología escolar, que ya ustedes han estado hablando en otros momentos sobre la la psicología escolar. Así que hoy le tocó el turno a la consejería psicológica. Como ya les mencioné, la APA reconoce la consejería psicológica y busca definir, ¿verdad?, hacia dónde se enfoca la consejería psicológica. En este caso, se enfoca, ¿verdad?, desde una mirada, desde el ciclo de la vida, así que atiende todas las etapas de desarrollo, en una funcionalidad y procurando un bienestar para las personas a nivel de psicología, ¿verdad? Y como ustedes saben, la mirada hacia el pensamiento, nuestra cognición, hacia nuestra conducta y hacia nuestras emociones. Así que esa mirada a atender la funcionalidad y el bienestar de la persona desde estos tres elementos, que pudiéramos decir que es una mirada bastante holística del ser humano o de las personas mismas. No sé si quieres añadir algo, Vivian, en esta definición, que en base a tu experiencia, ¿verdad? Pues mira, yo creo que la consejería psicológica, si partimos de la premisa de sus orígenes, que sale, ¿verdad?, de esa consejería vocacional, yo creo que ha evolucionado muchísimo y quizás cada vez se acerca más a lo que es la psicología clínica. Y en efecto, pues sí, nosotros sí nos enfocamos mucho más en esos procesos quizás naturales de vida que siguen siendo retantes, y nos enfocamos mucho más en trabajar con la prevención, ¿verdad?, y con la estabilización de síntomas de la hora. Así que yo, lejos, ¿verdad?, de esa mirada quizás más clínica de la psicología clínica, que es más reconocer el diagnóstico, reconocer la patología y trabajar con una patología severa, el consejero psicológico trabaja mucho más con personas o poblaciones mucho más saludables, y lo pongo entre comillas, en ese sentido, y sencillamente cuando estas personas saludables se enfrentan a situaciones de vida difíciles o a momentos de vida que todos atravesamos difíciles. Así que yo creo que en ese sentido quizás tenemos un espectro más amplio y más del día a día que podemos trabajar. Excelente. Definitivamente es una mirada de salud, de bienestar dentro de una funcionalidad. Y les voy a leer textualmente lo que nos dice la APA, ¿verdad? Porque como sabemos, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos, la Asociación de Psicología nos dejamos llevar por lo que establece entonces la American Psychological Association o la Asociación de Psicología Americana. Ellos nos dicen,
aborda las inquietudes emocionales, sociales, laborales, escolares y de salud física que las personas pueden tener en diferentes etapas de su vida, centrándose en las tensiones típicas de la vida y los problemas más graves con los que las personas pueden luchar como individuos y como parte de familias, grupos y organizaciones. Así que, como bien les trae Vivian, definitivamente hay un abordaje más amplio y a lo mejor no enfocándose específicamente en esos síntomas desde la patología, sino desde el funcionamiento de la persona, en cómo entonces podemos generar un bienestar del día a día. Doctora, y quería añadirle a eso que es importante nosotros reconocer, y algo que me encanta de la consejería, es que nosotros quizás no partimos de la patología, como bien usted lo dice, sino del enfoque en el reconocimiento de las fortalezas de ese ser humano, para entonces desde ahí poder ayudarlo a evolucionar o a tomar control de su vida o a manejar esa sintomatología que pueda estar presente o a manejar la toma de decisiones de una manera mucho más saludable, etcétera. Así que es desde esas fortalezas y no necesariamente desde el área de oportunidad o la patología o la enfermedad que nosotros entonces vamos a desarrollar un plan de tratamiento, y eso es algo muy bonito y muy único de la consejería psicológica. Muy excelente, Vivian, ¿verdad? No lo podría haber dicho mejor, ya que la mirada es a la persona, ¿no? Y cómo entonces la persona logra hacer ese balance y logra acceder a esa salud, a ese bienestar, desde, ¿verdad?, el tratamiento que se elabore o que elabora el profesional desde la consejería psicológica. Excelente. También, como les hemos mencionado, la consejería psicológica atiende y toma en cuenta aspectos como la salud, las fortalezas de las personas, como bien dijo Vivian, las influencias ambientales y de las situacionales, ¿verdad?, el contexto histórico que estamos viviendo, que se esté viviendo, aspectos culturales, de género, estilos de vida, y también problemas de diversidad y justicia social, añadiendo entonces el papel de la vocación y de la ocupación de esa carrera y el trabajo como aspecto importante en la vida de la persona, ¿verdad? Sabemos que cuando las personas están en un proceso tanto ya sea de búsqueda para desarrollo profesional, que voy a estudiar, hacia dónde me dirijo, y ya entonces cuando hacen una elección, toman, ¿verdad?, una decisión acerca de hacia dónde quieren dirigirse, el trabajo puede ocupar más de un 70% del tiempo de la persona, y sabemos que dentro de esos procesos y dinámicas laborales pueden surgir retos, así que también la consejería psicológica añade esos elementos como parte de ese contexto amplio que atiende la consejería psicológica. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué perciben de la consejería psicológica para ustedes, según lo que estamos diciendo? Vamos a ver si alguien quiere compartir o alguna duda que tengan en este momento. Esto es como en las clases, sí, no, algo. ¿Vamos bien? Muy bien, si vamos bien, pues entonces usted en los 3 puntitos, déjame ver si es verdad, aquí no me sale igual, pero sí, y no tenemos chat, ¿verdad? No. Ok, pues si estamos bien, vamos a encender un momentito nuestro micrófono y vamos a decir sí, todos a la vez. A la 1, a las 2 y a las 3. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Excelente. Muy bien. Así que, como les estábamos contando, como pueden ver, la consejería psicológica hace un trabajo amplio con la persona, parte desde sus fortalezas y trabaja entonces con esa funcionalidad del día a día y te deja, ¿verdad?, el profesional te deja llevar por un plan de tratamiento, igual como lo haría cualquier otra especialidad de la psicología. Así que es bien importante
desde esta profesión, al igual que en otras, esa mirada de diseñar un plan de tratamiento que atienda las necesidades de las personas que estemos atendiendo. Así que para entrar un poco en ese proceso de preparación, ¿verdad? ¿Cómo alguien llega a ser psicólogo consejero? Pues entonces, en Puerto Rico, ya con una maestría en consejería psicológica, la persona puede completar el grado y entonces solicitar el examen de reválida para tener su licencia, ¿verdad? La licencia es la que te permite poder tener ese encuentro con las personas que vayas a atender y con quienes vayas a diseñar ese plan de tratamiento. Así que primero hay que completar un grado de maestría. Con bachillerato no se permite entonces este proceso de examen. Así que una vez uno completa el bachillerato, pasa ese proceso de maestría para adquirir entonces posteriormente la licencia que nos permite ejercer. Y no sé si aquí Vivian entonces quiere hablar un poquito de esos procesos. Bueno, el proceso de maestría, yo comencé la maestría en la Universidad Interamericana y cuando, ¿verdad?, terminé ya el grado y tengo el grado conferido y todo esto, comenzó entonces el reto de la reválida, que ese es el cuco de mucha gente, pero en efecto fue un proceso bien interesante donde uno se da la oportunidad de revisar y repasar todos los que son los conceptos medulares de lo que es la psicología, que es lo que verdaderamente uno utiliza todo el tiempo. Y una vez pues ya uno toma el examen de reválida, que cuando yo lo tomé era en computadora y ahí mismo me decían si la pasaba o no. Ahora no es así. Fue bien reconfortante, pero sí, luego tienes que entonces ir a la junta examinadora. La junta examinadora es quien te confiere el grado y te da una licencia que es por el Departamento de Salud. Y entonces con ese número de licencia, esa certificación que tienes que renovar cada 3 años, es con lo que tú mantienes vigente tu licencia y obviamente para mantenerla vigente tienes que también tomar cursos de educación continua como muchas otras profesiones licenciadas que necesitan mantenerse al día con las nuevas técnicas y los nuevos cursos. Siempre van a haber unos cursos que son medulares, que es el curso de ética y el curso de enfermedades infecciosas, que son esos dos cursos que independientemente tomes lo que tomes y a lo que te especialices, siempre tienes que tomarlo. Sí, puede ser un proceso retante. Primero el estudiar y prepararse para una reválida, pues es un proceso bien retante que pues toma algunos meses de preparación, pero al mismo tiempo es un nivel de satisfacción bien bonito cuando ya pues tienes tu licencia en mano y puedes saber que puedes ejercer. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica sobre el proceso que les pueda contestar, estoy a sus órdenes para eso. Entonces, en lo que van levantando las manitas con las dudas, quisiera que le diéramos un poquito para atrás, Vivian. Okay. Háblanos de ese proceso de maestría, ¿no? Como que ese proceso en el que el estudiante se va enfrentando a un mundo académico en donde hay unas clases muy particulares, en donde hay una preparación para ustedes como estudiantes desde la maestría. ¿Y cómo fue ese proceso para ti? Pues el proceso fue, yo le diría que comparando el bachillerato con la maestría, fue bien distinto. Obviamente ya cuando uno entra a una maestría es mucho más específico, el bachillerato es bien amplio y más bien te da una mirada de lo que es la psicología en general, pero ya cuando tú entras a la maestría tienes unas clases bien específicas donde aprendes a evaluar, aprendes a interpretar pruebas, aprendes a utilizar el DCM, ahora el 5, en aquel momento el 4, aprendes a ese proceso de diagnóstico y a los criterios, a cómo utilizarlos de manera ética. Y sobre todo te da la oportunidad también de trabajar mucho en el área de la investigación, porque hay muchas clases dirigidas a hacer revisiones de literatura, a que nosotros podamos empaparnos y enriquecernos de otros estudios, de conocimiento, ¿verdad?, previo de otras personas y en base a eso poder desarrollar nuevo conocimiento. Así que es un proceso retante porque es bien denso.
sobre todo la maestría de la Interamericana, es uno de los únicos programas. Sé que hay otros programas que a nivel de maestría igual te gradúas, como el Turao y Ana Geméndez, pero en ese momento era uno de los únicos. Yo me gradué en el 2011, en el 2012, o 2011. Así que en ese momento era uno de los únicos programas que yo podía graduarme y tener acceso a esa reválida, y eso es lo que en efecto me hizo escoger la Interamericana, para yo poder entonces enfrentarme a ese mundo laboral. Pero sí, ese proceso de maestría es un proceso bien enriquecedor y es un proceso que te aclara muchísimo hacia dónde me voy a dirigir y qué es lo que verdaderamente me gusta. Yo recuerdo que en aquel momento yo tenía muchos compañeros que entramos todos en consejería psicológica y se dieron cuenta de lo que les gustaba era la parte escolar, y entonces se movieron a esa parte escolar, o por el contrario, lo que me gusta es la parte industrial, y entonces se movieron a esa parte industrial. Así que yo creo que la maestría te ayuda como a definir cuál es el campo que yo quiero trabajar, cuál es la población con la que más me gusta trabajar, porque también en la maestría te enfrentas por primera vez a participantes niños, a participantes adultos, a participantes adolescentes, a participantes envejecientes, y esto muchas veces nos ayuda a nosotros a saber, ok, no quiero trabajar con niños, o no quiero trabajar con viejitos, o no quiero trabajar con una población específica. Así que es un momento de la carrera que es bien definitorio, ¿verdad? Te ayuda a definirte en muchas cosas, y ya cuando comienzas el doctorado, o si es la carrera doctoral, pues ya estás mucho más definido y mucho más claro, y puedes entonces pasar más tiempo enfocado en eso que verdaderamente te gusta. Pero para mí fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora, y conté con muy buenos profesionales, doctores y profesores que me ayudaron a encaminarme y que me ayudaron en mi formación. Excelente. Muy bien, ahora sí quisiera como que abrir espacio si tienen alguna duda en este proceso de la maestría, como ustedes pueden ver y Vivian les ha estado diciendo, es del bachillerato, que hay una mirada amplia, una mirada teórica, una mirada de conceptos, a una mirada de aplicación, una mirada de poner en práctica. Entonces ya pasamos de el qué es lo que se va a hacer a cómo es que lo vamos a estar haciendo. Ya entonces a nivel graduado, sobre todo comenzando desde la maestría, comenzamos a conectar con ese proceso de cómo es que yo voy a intervenir con la persona, cómo es que yo voy a hacer este trabajo tan, para mí, maravilloso, que es el de poder intervenir con las personas desde una mirada psicológica, y ¿verdad? Cada psicólogo va desarrollando su línea. Por ahí veo una mano levantada y eso me entusiasma. Gabriela. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Me gustaría preguntarles que cómo es este proceso para empezar la maestría. Después que me gradúo de bachillerato, ¿qué es lo que tengo que hacer para seguir? Muy bien. Villa, ¿sí eres tú o yo? Como quiera. No tengo problema. Bueno, en mi caso, una vez yo me gradué de bachillerato, como les dije, yo vengo del sistema UPR, así que yo busqué los programas que habían disponibles, y en mi caso en particular, yo ya trabajaba y me mantenía, así que yo tenía que buscar un programa que se ajustara a mis necesidades, que era que yo pudiera estudiar de noche y trabajar de día. Así que en ese momento yo llené la aplicación, al igual que, yo no sé si en bachillerato es así en la Inter, pero sí, tuve que llenar una aplicación y tuve que buscar a profesores que me hubieran dado clase para que me redactaran unas cartas de recomendaciones. Y al igual que ustedes, ¿verdad? Al igual que los que están aquí a nivel de maestría, tuve que pasar por unas entrevistas donde había un panel de profesores de la Interamericana que me hicieron múltiples preguntas sobre mi interés por la psicología y sobre intereses particulares míos. Y entonces, pues, ahí ya te envían una carta, ya sea de aceptación o una carta de denegación. Claramente tienes que haber cumplido con el examen del EXADEP, que es el examen para maestría y para doctorado. Perdón, Vivian, ahí te dejo saber que ya el EXADEP no se está usando en Puerto Rico. No sé qué otra medida ha surgido, pero en este momento entiendo que no se está utilizando ya el EXADEP como medida de admisión. Mira, Sucher, yo creo que nos puede aclarar eso un poquito mejor.
Adelante. Sí, hola, un poco aclarando ese issue rápido que aparece, bien reciente, que cerró la oportunidad de que los estudiantes graduados locales, ¿verdad?, tuvieran su propio examen. Ahora mismo estamos como en un tiempo de esos de transición, donde el examen graduado que ahora se está recomendando, pues el de Estados Unidos, que es el GRE. Las decisiones firmes y finales sobre cómo se va a valorar para los estudiantes, siguen estando en discusión jóvenes, porque como esos exámenes tienen unas estandarizaciones y unas puntuaciones que ustedes sacan, como el College Board, cuando ustedes lo cogieron, ¿verdad?, para entrar a bachillerato, pues entonces ese es el examen que por el momento se ha sustituido, pero sí, un poco Vivian lo trajo en términos de requisitos, llenar la solicitud, cartas de recomendación, los resultados de ese examen para todas las escuelas graduadas, ¿verdad? Piden un examen para ver ciertas destrezas y finalmente luego, y el promedio, por supuesto, el promedio académico es bien importante, y todos esos requisitos se van a tomar en consideración para convocar a aquellos estudiantes que cumplan con los prerequisitos para el panel de entrevista. Es un proceso que se debe solicitar con tiempo, ¿verdad? Si usted ya está próximo a graduarse de bachillerato, vaya planificando eso, vaya averiguando, porque las fechas de admisión, por lo menos van cambiando, ¿verdad? No son, en las instituciones no siempre tienen las mismas fechas de admisión, pero por lo general, ya para diciembre, si usted se va a graduar en mayo, debe estar comenzando ese proceso, Vivian, ¿verdad? Sí, más o menos sí, así es que... definitivamente. Tiene que hacer con antelación y de igual manera el solicitar lo que son las transcripciones de crédito, porque eso también te lo van a pedir. Las transcripciones de crédito para ellos verificar, ¿verdad?, que tú tengas los cursos medulares para poder acceder a ese programa de maestría. Eso también es importante, pero sí, es un proceso que comienza como en marzo si quieres entrar en agosto. Así que es un proceso que sí se debe trabajar con tiempo. Gabriela, te contestamos tu pregunta. Sí, muchas gracias. La única duda que tengo es cómo se llama el examen graduado. El GRE. R-E. De gato. Exacto. R-E. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda relacionada con este proceso, ¿verdad?, de solicitud? Muy bien, pues entonces, haciendo un poquito así, adelante. Sí, yo quiero saber cuánto, ¿verdad?, cuánto tiempo de estudio requiere la reválida, ¿no? Ya que entiendo que es un examen bastante largo. ¿Cómo fue la experiencia de ambas tomando la reválida? ¿Tuvieron que tomarla más de una vez? Si no, ¿verdad?, eso se permite. Sí, mi experiencia fue, yo creo que fueron 3 meses para ser exacta. No dejé de trabajar, continué trabajando, pero sí fueron 3 meses donde yo me calendaricé horas específicas de estudios, ¿verdad?, alrededor de mis horarios de trabajo. Y fueron 3 meses donde yo, obviamente, vas a tener un repaso, vas a saber, no un repaso, como un bosquejo de las cosas que vienen en la reválida. Y en base a eso tú preparas, ¿verdad?, tu repaso. No la tuve que tomar más de una vez. Es una experiencia bien, la recuerdo como una experiencia bien bonita, pero sí es una experiencia bien drenante, porque uno puede estudiar y estudiar y estudiar, pero uno nunca sabe, ¿verdad?, cuáles son específicamente las preguntas que vienen ahí. Pero una vez uno toma el examen, el examen yo lo tomé en computadora, como les dije, que quizás la doctora tuvo una experiencia distinta, no sé si para su tiempo también era, para cuando usted lo tomó era en computadora igual. Y le diría que en mi experiencia, la parte que quizás era más cuesta arriba era la parte ética, no porque no conozcamos los principios éticos, sino porque es una parte donde tienes que quizás postularte en todas las
en todos los aspectos que te da la pregunta y escoger, ¿verdad?, el principio ético que mejor abarca o mejor contesta esas preguntas particulares. Así que yo siempre les dejo saber a la gente que va a tomar, que está próxima a tomar la reválida, que quizás le den un poquito de énfasis a esa parte, porque conozco de mucha gente que ha salido muy bien en todas las partes y en esa parte de ética, pues lamentablemente se les hace más cuesta arriba. Pero a nivel general, te diría que yo sentí que el programa de maestría me preparó para pasar la reválida. No, como te dije, no tuve que tomarla en ninguna más ocasión y sí tenía compañeras que de igual manera se habían graduado conmigo y que la pudieron tomar y pudieron pasarla y hoy por hoy pues igual están trabajando, que en ese sentido pues me tardé como 3 meses en estudiar, pero pues la pude pasar sin problema. Muy bien. En mi caso, también programé 3 meses de estudio. A diferencia de Vivian, yo la tomé en papel y con lápiz. Una experiencia distinta porque era un salón y estábamos todos, tú tenías que entrar según te iban llamando, entonces ellos mismos te decían dónde era que tú te ibas a sentar y ¿verdad? Proyectados, tenían al final un reloj bien grande, así que era como que no puedes mirar más que tu papel y de momento tiene el reloj bien grande diciéndote el tiempo, ¿verdad? Porque no puedes tener reloj, no puedes tener nada más que no sea el lápiz. Así que también tuve esa oportunidad de prepararme durante 3 meses, al igual que Vivian también trabajaba durante el día, así que mis tardes y noches eran dedicadas a estos estudios. Así que siempre es bueno separar, ¿verdad?, ese espacio para que puedan estudiar. Y en el corte de mi año, las preguntas fueron muy aplicadas, muy específicas. O sea, más allá de conocer la teoría, era cómo se aplicaba esa teoría a los casos. Y también, como dice Vivian, la parte de ética, la parte de investigación, ¿verdad? Le dieron, añadieron bastantes preguntas de esa área. Y yo creo que es como, cuando uno está ahí y lo está tomando, es como esa sensación de que he estado estudiando para este momento y ya cuando uno lo hace es como que, ay, salí de esto, pero en nuestro caso a nosotros no nos dieron la contestación al momento, sino que teníamos que esperar que nos llegara por correo casi 3 meses después. Wow. Así que todas las que se tomaron conmigo estábamos todo el tiempo chequeando el buzón. ¿Chequear el buzón? Así que hoy en día, por otro lado, no es de esa forma. Hoy en día es en computadora, es otra dinámica, es más parecida a lo que les trae Vivian, pero no les dan las contestaciones al momento. No les están dando las contestaciones. Doctora, ¿qué tenía la mano levantada? Adelante. Sí, añadiendo a lo que las compañeras muy bien ilustran, existen repasos para los estudiantes graduados que se quieren matricular y prepararse para la reválida. Fíjense ustedes que en Puerto Rico, la manera es que está organizada la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, la única área de estudio que requiere como tope que tengas un doctorado para revalidar y tener una licencia de practicante de psicología en Puerto Rico es la de los psicólogos clínicos. Esa es mi área, ¿verdad? Y en el caso del conversatorio de hoy, que es el nivel de graduado de consejería psicológica, los que entran en estos programas tienen esa ventaja de poder revalidar previo a tener un doctorado. Y entonces en ese sentido te permite una práctica previa. Sin embargo, ¿verdad? Quisiera añadir otra cosa, el programa, como dijo Vivian, el programa de maestría, tanto escolar como de consejería psicológica en nuestra universidad, en nuestro recinto, tiene un cierre de programa de maestría, que es lo que llaman el seminario integrador. Y el seminario integrador está diseñado para cubrir los mismos temas de las áreas que usted
toma en el examen de la reválida y es un poco ese, entre comillas, refuerzo que te va a dar la institución para cuando tú te acercas a graduarte de la maestría tengas una especie de repaso, ¿verdad? Vivian lo vivió y ella pues les puede explorar un poco más al respecto. Justamente iba a hablar sobre eso, que la universidad sí, me acuerdo en mi último semestre, nos proveyó la oportunidad de tomar ese seminario integrador y fue genial porque en efecto cubre todas las áreas que vienen en la reválida. De hecho, yo utilicé mi libreta del seminario integrador, que todavía la tengo, para hacer mi repaso de la reválida. Sí añadí cosas que vi que en el repaso, en ese repaso de la reválida venían, ¿verdad? Y que estaban adicionales, pero sí logré prepararme increíblemente con ese seminario integrador, así que quienes estén próximos a tomarlo, sáquenle el jugo porque verdaderamente, pues, ¿quién es mejor que los profesionales que saben, que ya han tomado la reválida, que saben lo que viene y en ese examen y nos preparan para eso? Te preparan en todas las áreas, en la parte de ética, en la parte de desarrollo, en todas las, ¿verdad? En todos los componentes de esa reválida. Así que sí fue una oportunidad muy buena y para mí fue muy, muy efectiva en mi preparación. Y en ese sentido, el programa de la Inter y en los programas de maestría es muy bueno, no solamente por el seminario, sino porque te da la oportunidad de exponerte a la disciplina desde antes. Como bien dijo la doctora Suchet, los psicólogos clínicos, ¿verdad? Los psicólogos clínicos tienen que esperar hasta completar su doctorado, defender una tesis, pasar por todo ese proceso para poder empezar a trabajar como psicólogos. Y nosotros pues tenemos la oportunidad de comenzar a trabajar como psicólogos y al mismo tiempo, si queremos hacer el doctorado como yo lo estoy haciendo, pues entonces hacer ambas cosas combinadas, y es un proceso bien dialéctico donde una cosa se va mezclando con la otra y te hacen sentido muchas otras cosas, y es un proceso bien, bien enriquecido. Así que yo les invito a que lo hagan y a que se expongan a esa oportunidad. Sí, yo creo que lo más importante dentro de esta formación es que sepan que desde la institución se le acompaña al estudiante para todos estos procesos. O sea, no es nada más esa preparación académica, sino que también se toma en cuenta esa preparación para el examen. Así que hay un sentido, ¿verdad?, de acompañamiento durante el proceso. Excelente. ¿Alguna otra duda respecto al examen, respecto a ese proceso de preparación? Yo quería aclarar que es una sola reválida para todo el mundo. Así que la misma reválida que toma una persona con doctorado es la que toma una persona con maestría, y es la misma reválida que toma un psicólogo industrial o toma un psicólogo escolar. Así que es la misma reválida, el mismo examen de reválida, no importa el nivel, ni importa la disciplina específica que vayas a practicar. Sí. Sí, adelante. Ok, si la reválida es la misma para todas las disciplinas, entonces, ¿cómo yo me preparo para, por ejemplo, yo estoy en consejería psicológica, pero no en escolar? ¿Cómo entonces yo puedo tener ese conocimiento que me va a faltar para la reválida? Sí, desde la preparación, ¿verdad? Primero, como les había dicho la doctora Suchet y como le dijo Vivian, recuerden que tienen esa experiencia del seminario integrador, donde entonces se hacen unas particularidades y entran a discutir esa información adicional en la que se debe reforzar, ¿verdad? Y prepararse. También desde la preparación de las clases se hacen ejemplos, ¿verdad?, integradores para que los estudiantes puedan como que verlo no nada más en un área, sino cómo se pudiera ver en otra área. Obviamente eso depende mucho de las clases que estén tomando y la metodología que se utilice, pero sí se toma en cuenta para la preparación del estudiante. Vivian, no sé si tienes alguna experiencia. Yo creo que también como está diseñado el programa, hace que tú te expongas a todo lo que es medular, todo lo que te pudiera venir a la reválida. Igual lo va a tomar un psicólogo escolar, que un psicólogo consejero, que un psicólogo industrial. Eso que es medular, que es bien importante, los conocimientos que son base,
sí vas a estar expuesta, no importa en la disciplina específica en la que estés. Y también el seminario integrador te ayuda muchísimo, ¿verdad? A quizás si tenías alguna duda en algo particular de ese área, pues aclarar esa duda. Pero la reválida no es específica en el sentido de que te va a preguntar algo bien particular de psicología organizacional. O sea, no es así. La reválida es más bien una aplicación de esto que sí, que todos los psicólogos debemos conocer. Todos los psicólogos, no importa en qué área particular trabajes, debes conocer. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, curiosidad? O comentario, ¿verdad? Claro. Sí, ¿no? Muy bien, pues para hacer un poquito un resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando, una vez el estudiante se gradúa de bachillerato, ¿verdad? Y como les dijo Vivian, ella tuvo que hacer como un proceso de selección y buscar cuál era el programa que mejor y la institución que mejor se alineaba a sus necesidades, identifica entonces esa oportunidad con esa institución, completa ese proceso de admisión que va desde esa transcripción de crédito, llenar la aplicación o solicitud y completar estos exámenes como sería en este caso el GRE, y entonces posteriormente, si cumple con esos prerequisitos, participar de una entrevista en donde se le hace otro tipo de preguntas ya más relacionado con, ¿verdad?, con esa preparación del estudiante, y posteriormente entonces cumple con todo su currículum, ¿verdad? Y con todas las clases para poder graduarse, obtener el grado y pasar entonces a ese proceso de revalidar que entonces, ¿verdad? Se le prepara para eso, y una vez revalida, obtiene sus resultados y puede entonces ejercer, ¿verdad? Y como bien se ha hecho el hincapié, con la consejería psicológica, es la única rama de la psicología que puede comenzar, ¿verdad? Que puede revalidar en Puerto Rico con la maestría. Ya otras profesiones, como sería la clínica, pues entonces es con el doctorado. Pero también la consejería psicológica tiene grados doctorales, ¿verdad? En la Universidad Interamericana tenemos el doctorado combinado, donde entonces se combina a la mirada clínica con la psicología, con la consejería psicológica, que es el programa que está cursando actualmente Vivian, y que entonces expande esos conocimientos de la maestría y profundiza entonces en esos procesos de aplicación, y también amplia la mirada de la persona desde un componente clínico con un componente de la consejería psicológica. No sé si quieres hablarles ahí un poco de tu experiencia doctoral, Vivian, para que también conozcan este otro grado que es parte de este proceso de preparación. Pues les cuento, llevo un año en este programa, ha sido un año muy enriquecido desde muchas vertientes. De hecho, ahí fue que tuve el privilegio de tomar clase con la doctora Cruz, y actualmente estoy tomando clase con la doctora Suchet. Así que ha sido un programa, un proceso bien nutrido. Algo que me ha encantado de la oportunidad es que, como bien dice la doctora Cruz, he tenido, ¿verdad?, la oportunidad de expandir mis conocimientos en el área de la consejería, que sí va mucho al aquí, a la hora, a esto que es mindfulness, a conciencia plena, a trabajar con la persona en su estado más saludable. Y entonces nos ha abierto las puertas a trabajar también con lo que es trauma, con la patología, con lo que uno piensa de la psicología cuando uno todavía no ha trabajado en el campo, ¿verdad? Que es esta parte más clínica, más densa, más remediativa. Y eso ha sido bien chévere, porque sí, ahora quizás puedo darme cuenta cuáles son las diferencias más grandes que puede existir entre un psicólogo clínico y un consejero psicológico, y es justamente eso.
la preparación en la maestría pues iba dirigida a que nosotros trabajáramos con cierto tipo de clientes o cierto tipo de pacientes, y ya ahora en el doctorado pues nos están enriqueciendo mucho más a todas ese tipo de terapias que van más dirigidas a remediar unas patologías más severas, ¿verdad? Estos clientes que son mucho más retantes. Y ahí me encantaría poder hablarles un poco sobre el proceso de las prácticas, porque sí, en maestría yo estuve expuesta a pacientes, ¿verdad? A clientes que tenían, como les dije, situaciones, problemas de conducta, evaluaciones, ¿verdad? Evaluarlos. Pero ahora en el doctorado, que como es un programa combinado, pues estoy más expuesta a poder ofrecer un MPI-2 y poder interpretar lo que son cosas estructurales de su personalidad. Estoy expuesta quizás me llegó un paciente a la clínica, a la práctica los otros días, que una persona que estaba alucinando, que tiene unas alucinaciones activas, auditivas. Entonces, pues, es otra mirada completamente distinta y en efecto me obliga a quizás hacer un plan de tratamiento remediativo que no es mi zona de confort, porque yo todo el tiempo estaba pensando desde la mirada de cómo entonces yo tratar de aumentar ese bienestar general y no necesariamente de remediar o de atender un síntoma patológico específico. Así que ha sido bien enriquecido. Yo creo que es una oportunidad buenísima el tener ambas miradas porque nos abre el espectro de las posibilidades de trabajo increíblemente y sobre todo nos enriquece a nivel de conocimiento. También he tenido la oportunidad quizás más de adentrarme a lo que es la lectura de muchísimas más investigaciones. El programa va bien dirigido a eso, y es que el psicólogo clínico está un poco más dado a esa área más investigativa y este programa pues te permite trabajar con eso. Y sobre todo, algo que me gustó muchísimo es que rescata ese principio vocacional de la consejería psicológica, que yo nunca tomé clases de vocacionales en maestría. No sé si ahora incluyeron esa clase a nivel de maestría, pero la tuve que entonces tomar en el doctorado por eso mismo, porque no la tenía. Y fue algo bien chévere que he incluido en mi práctica y que yo creo que ha sido de mucho beneficio para ¿verdad? Que las personas tengan la oportunidad de ser evaluados a nivel vocacional y quizás ayudarlos a encaminarse en lo que va a ser su futuro. Así que ha sido un proceso, ¿verdad? Donde ha habido ganancias desde ambos espectros y eso ha sido bien enriquecedor para mí. Doctora. Excelente, gracias, Vivian. Sí, tenemos a la doctora Suchet. Sí, es por esa línea que dejó dicho Vivian, hubo cambios curriculares y entonces en la nueva maestría está incluido, yo creo que la doctora Cruz es quien da ese curso, ¿verdad, doctora? Usted es quien es la profesora de carrera, que bueno conocerla, de vocacional y carrera, que ya ella les hablará un poquito más. Otro detalle interesante que también yo me he encontrado, como yo soy parte del comité de admisiones de la escuela graduada, es que los estudiantes que entran a doctoral a nuestro programa integrado combinado, que vienen de la maestría de consejería psicológica de la Universidad del Turabo, por ejemplo, que tienen una maestría, ellos no traen algunos cursos que ya están en nuestra maestría. O sea, en nuestra maestría hay una cantidad de cursos en consejería psicológica que otros programas no tienen integrados. Así que a todos los que estén mirando esta área, siempre siéntense a mirar cuáles son los cursos que se le ofrecen a nivel de los programas, ¿verdad? En este sentido, la maestría de la Inter en consejería psicológica se ha enriquecido mucho más en estos cursos que están incluidos como destreza, ¿verdad? Son cursos teóricos y cursos de destrezas de aplicación ¿verdad? Y que les enriquece ampliamente y que les sirve, ¿verdad? De prerequisito y práctica, porque ya usted viene con una práctica. El estudiante graduado es lo que llamamos un estudiante profesional, y ese estudiante profesional ya tiene unas experiencias que si va a seguir a nivel doctoral le van a contar, ¿verdad? Esas horas que usted invirtió en las prácticas de maestría van a ser como plataforma para los programas doctorales. Así que un poco dejo dicho también ese dato.
También quería añadir a eso que a mí es algo que me ha gustado mucho son los tracks. Eso tampoco estaba antes y ahora desde la clínica, desde el director de la clínica, ellos están desarrollando estos programas como estos seminarios o estos talleres de aspectos específicos y yo creo que son buenísimos porque ya, ¿verdad? Yo que me enfrenté al mundo laboral en el área, sí habían cosas que yo necesitaba, como me hubiera encantado poder tener la oportunidad de haber tomado estos tracks donde te enseñan habilidades específicas de hacer algo. Por ejemplo, hay tracks de cómo conceptuar utilizando un modelo en específico. Así que hay tracks de cómo implementar una técnica particular específica. Hay tracks de un sinnúmero de cosas. Y esos tracks, quien tenga la oportunidad de tomarlo, enriquecen mucho, ¿verdad? Lo que va a ser la práctica, el cómo tú vas a llevar a cabo la implementación de una técnica específica. Y eso para mí ha sido algo bien bueno y que creo que todos los estudiantes deberían beneficiarse de ello. Y aparte de que también he notado que ahora las electivas que tiene el programa, por lo menos doctoral combinado, son electivas también de estas cosas específicas. Por ejemplo, yo tomo la clase con la doctora Suchet de terapia de juego, de psicoterapia a través del juego, y ha sido, ¿verdad?, una experiencia bien chévere, no porque ella esté aquí, ¿verdad?, no tiene que ver con eso, sino porque eso era una técnica que yo no había contemplado utilizar nunca y que ahora puedo ver la ganancia, ¿verdad? Y los beneficios que tiene la implementación de dicha técnica con mis participantes, con mis pacientes o con mis clientes. Así que en ese sentido, esos cambios que ha hecho el programa lo ha enriquecido grandemente y te ayudan muchas veces no a quedarte a nivel teórico, sino a tener las destrezas o a desarrollar las destrezas para poder poner en práctica las cosas que aprendiste, para poder poner en práctica un modelo de CBT, para poder poner en práctica un modelo de modificación de conducta, para poder ponerlo en práctica. Y eso ha sido una de las ganancias mayores que yo he visto con este programa. Ay. Excelente. Ya levantaste la mano. Definitivamente lo que trajo Vivian, lo que trae la doctora Suchet acerca de siempre mirar entonces esos currículos, de que el trabajo que se hace desde la maestría también se utiliza en ese proceso y se valida en ese proceso de solicitar y de formar parte, ¿verdad?, de lo que sería el doctorado combinado, y cómo entonces la institución, ¿verdad?, interamericana tiene una mirada más integradora de clases, ¿verdad?, y de procesos de práctica que permiten formar a los estudiantes y a los profesionales, ¿verdad?, de manera más completa para que se sientan más preparados al momento de interactuar con este mundo laboral, como bien lo trae alguien que tenga alguna pregunta respecto a este tema, respecto al doctorado. Vamos a ver. Estamos entonces bastante claras con esta información. Pudiéramos pensar que sí. Muy bien. Pues entonces, si ya pasamos por ese proceso de la consejería psicológica, cómo nos preparamos para poder ejercerla, sería bueno hablar entonces un poco acerca de cómo entonces se ejerce, ¿verdad? Cómo se ve hoy día esa práctica profesional del consejero psicológico. Así que eso nos lleva a contextualizarnos en el momento en el que estamos, ¿verdad? Cómo se da esta práctica hoy en día, sobre todo reconociendo la pandemia mundial que se ha estado viviendo y el impacto del COVID para lograr crear acceso a los programas de salud mental y también a servicios psicológicos, ¿verdad? Así que nos situamos un poco en el contexto que estamos viviendo y quisiéramos entonces ahora hablar un poquito acerca de cómo se lleva a cabo esta práctica, cómo se ejerce la consejería psicológica. De mi parte, yo les puedo decir que yo trabajo con organizaciones sin fines de lucro
Así que mi mirada es un poco distinta a aquellas colegas que trabajan de forma privada o que trabajan en hospitales o que tienen otros settings, ¿verdad? O otros lugares de trabajo. En mi caso, yo trabajo ofreciendo servicios terapéuticos desde, ¿verdad? Y la maestría en consejería psicológica específicamente a mujeres. Así que hay una mirada distinta respecto a las teorías que se utilizan, ¿verdad? Y ese proceso de intervención. Hacemos también lo que sería esa terapia grupal y esa preparación para ese bienestar y esa salud hace su funcionalidad del día a día. En este caso, ¿verdad? ¿Cómo lo ejercemos? Pues primero, ¿verdad? Se solicita el trabajo. En este caso, pues yo tuve que solicitar a una plaza de psicólogo o psicóloga en una organización sin fines de lucro y entonces pasar por ese proceso de entrevista, ver si estaba alineada a esa misión y visión de esa organización y entonces al ser seleccionada pues comenzar a atender la población, que en este caso son mujeres que atienden esa organización. Obviamente, si es una organización que atiende niños, pues se atenderían niños. Si pues una organización que trabaja con adolescentes, pues entonces atendería, ¿verdad?, esa población en particular. Por otro lado, sé que Vivian ejerce también de forma privada y quisiera que pudieras comentarnos un poco acerca de esa, ¿verdad?, de esa experiencia para que también vean las diversidades en las formas de ejercer como psicólogo consejero. Claro que sí, pues en mi experiencia, primero que nada, la pandemia, ¿verdad?, ha cambiado los escenarios y el cómo se ofrece un servicio para poder telepsicología, pues yo tuve que enfrentarme a unos cursos que ofreció la APA, creo que son 3 cursos, que son los cursos bases de cómo es que se lleva a cabo esta práctica de una manera ética y, ¿verdad?, todos los principios éticos de cómo se lleva a cabo. Que también te exige, por ejemplo, el uso de una plataforma específica, una plataforma que sea IPA compliant para uno poder ofrecerlos. Y en efecto, luego yo creo que fue la segunda o la tercera orden ejecutiva de la gobernadora, pues se abrió la oportunidad a que podamos ofrecer también estos servicios presenciales, pero sí nos vimos obligados a hacer lo que es un protocolo de cómo se va a manejar el paciente y cuáles son los cuidados que vamos a tener para evitar los contagios en estos espacios. En mi caso, pues sí, yo tengo práctica privada. Comencé a atender, yo creo que fue la última semana de agosto a nivel presencial, mientras tanto estaba a nivel virtual. Y entonces, pues para ello, voy a empezar por lo presencial, que es lo más fácil. El edificio donde yo estoy, pues abajo tiene ya unos protocolos establecidos donde sí hay que hacer una toma de temperatura, se le da alcohol desanalizador en las manos, no puede haber una cantidad más de 3 personas dentro de una sala de espera. Así que, ¿verdad? Son exigencias que cambiaron la manera en la que nosotros muchas veces trabajábamos. Mantenemos dentro de la oficina los 6 pies de distancia. Obviamente yo tengo mi face shield y mi mascarilla puesta y la persona también, que esto en un inicio fue algo bien retante porque tapa casi la mitad de la cara y nosotros trabajamos mucho con el no verbal de la persona y con la congruencia de ese no verbal con lo que están expresando. Así que ha sido, ¿verdad?, un reto y hemos tenido que entonces tratar de darle mucho más color a las palabras para poder quizás acceder a esas emociones y trabajarla de una manera más, ¿verdad?, más efectiva. En cuanto a la telepsicología, ha sido también una experiencia chévere y muy retante porque tienes que asegurarte primero que la persona que estás atendiendo esté en Puerto Rico, independientemente sea puertorriqueño, tiene que estar en Puerto Rico o tiene que estar en el estado de donde tú tengas licencia para que lo puedas atender. Y eso es algo que es importante y es particular
porque cada vez que tú abres una sesión de teleterapia tienes que preguntarle en dónde está la persona. Y esa es parte de tus notas que tienes que poner, que esa persona refiere estar en Puerto Rico. Otra de las cosas importantes es asegurarnos de que esa persona esté en un lugar que le provea quizás la privacidad necesaria para llevar a cabo una terapia. Yo siempre le sugiero el uso de audífonos o de un headset para que ¿verdad? Si hay otras personas en la casa, no estén prestos a lo que están escuchando, ¿verdad? A lo que nosotros estamos hablando, que esa persona se sienta segura. Y en casos particulares, yo por ejemplo trabajo con Matria y atiendo en la línea, ¿verdad? Atendiendo casos particulares. Y entonces en el caso de ellas en específico, el desarrollo de tener como estamos virtuales, estamos a distancia, el que ellas tengan una palabra clave que identificamos, ¿verdad? Puede ser un color o lo que sea, y esa persona, si estuviera en peligro, hace uso de esa palabra clave y entonces yo puedo desde acá, en la distancia, poder despachar, ¿verdad? Un sistema, ya sea el 911 o cualquier otra línea de emergencia para que pueda ser atendida. Así que sí, hay muchísimas implicaciones de ofrecer este servicio de terapia a distancia, pero ha sido un proceso bien positivo en el sentido de que te abre a las oportunidades de que no importa que quizás no tengas ese carro ese día para llegar a la terapia, pues no se pierde el proceso porque lo puede hacer a distancia. Que si lo prefiero, no lo prefiero. No lo prefiero, yo prefiero a nivel presencial, pero sí veo que para muchas personas ha sido, ¿verdad?, un bálsamo de tranquilidad, porque quizás yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, que están muy ansiosos con esto del COVID, que es justamente lo que están trabajando, así que les da la oportunidad a ellos a poder estabilizarse para que puedan retomar su vida, ¿verdad?, y de una manera más normal. Y sí, pues veo ventajas muy buenas en esta oportunidad. No sé si algún otro tiene alguna pregunta sobre esto, sobre la práctica privada y cómo lo estamos haciendo ahora mismo. Sí, yo en mi caso quiero añadir que también desde el espacio laboral donde ejerzo, también se está utilizando la telepsicología y se utiliza tanto para procesos individuales como para procesos grupales. Y aunque definitivamente la experiencia presencial es otra, ¿verdad? Porque hay un calor humano que no se puede transmitir a través de las pantallas. Y sobre todo en ese momento de crear ese rapport con la persona que atendemos, sí, como bien menciona Vivian, ha creado acceso a los servicios y ha creado también la oportunidad de que la persona, ¿verdad?, si son de bajos recursos, no se tenga que preocupar por elementos como la gasolina o la transportación o quién me va a cuidar los nenes, ¿verdad? Porque entonces la persona puede gestar ese tipo de, ¿verdad?, de acuerdos de forma más simple porque no tiene que salir de la casa para recibir el servicio. Así que definitivamente la psicología, que ya se había estado ejerciendo en Estados Unidos por muchos años y que entonces en Puerto Rico toma el auge durante este proceso de COVID-19, ha creado unos accesos distintos para las personas que tienen la oportunidad de recibir el servicio y que permite entonces conectar de forma virtual con ese recurso profesional, ¿verdad?, con ese psicólogo o esa psicóloga. Definitivamente son experiencias muy distintas la telepsicología con la forma presencial, y a nivel de terapia grupal o de un proceso grupal, definitivamente también crea otro tipo de experiencia, porque definitivamente no es lo mismo. Yo diría que en individual, Vivian, y para todos ustedes, se me hace más fácil la telepsicología. A nivel grupal, todavía pienso que se queda un poquito corto, pero que igual genera un espacio seguro de forma virtual para las personas que participan. Obviamente, como les trajo Vivian, hay unas regulaciones, ¿verdad? No es simplemente prender la cámara y hablar con la persona, sino que hay unas regulaciones muy específicas, muy particulares y que son responsabilidad del profesional que está ejerciendo. Así que no es algo que simplemente, pues déjame llamarte por WhatsApp. No es así. Necesitamos unas plataformas específicas y necesitamos
como bien trajo Vivian, ese plan de seguridad, el validar que estamos atendiendo a la persona en un espacio privado, pero por lo demás corre bastante similar a la física, ¿verdad? En el sentido de que si tenemos la cámara, pues hay una conexión visual con la persona y si hay una intervención. Así que yo creo que lo más importante es que el psicólogo, la profesión de la psicología en sus múltiples especialidades ha demostrado, se ha visto la necesidad de esta hermosa profesión, sobre todo para atender a las personas en el día a día, ¿verdad? Indistintamente, incluso para las empresas a nivel industrial, ¿verdad? La psicología industrial, cómo esta transición del trabajo presencial al teletrabajo, cómo vamos a volver del teletrabajo a lo presencial, que también ahí se han encontrado resistencia, y esas ansiedades y estresores que mencionaba Vivian acerca de la situación que estamos viviendo como país y a nivel mundial. Así que esta profesión a la que ustedes están, ¿verdad?, cursando un bachillerato y que están mirando, ¿verdad?, esa oportunidad a nivel de maestría y o a nivel doctoral, definitivamente tiene una necesidad en la sociedad de hoy en día y que la ha tenido, ¿verdad?, anteriormente, pero que la podemos ver o se ha visto más esta necesidad, sobre todo en procesos como los que estamos viviendo hoy en día. Yo quería añadir, ¿verdad?, sobre eso mismo, en el sentido de que yo llevo ejerciendo, ¿verdad?, desde el 2012, yo llevo 8 años trabajando, y en la situación del COVID, a diferencia de lo que la gente pudiera pensar, ha creado la necesidad y ha hecho que las personas vayan a buscar ayuda. A mí me ha impresionado cómo en los últimos 2 meses, en los últimos 2 meses y medio, mi cartera de pacientes ha crecido increíblemente. Todos los días recibo un mensaje, todos los días recibo una llamada para sacar citas. Así que yo creo que las personas se están dando cuenta de la importancia de buscar ayuda psicológica, de la importancia de trabajar con esas ansiedades, de la importancia de ponerse uno como prioridad, y eso ha sido un cambio que yo he visto, ¿verdad?, bien significativo en cuanto a la cantidad de personas que están buscando ayuda, y la mayoría de ellos son personas saludables, son personas funcionales, son personas que sencillamente estas condiciones obviamente los han llevado a experimentar unas cosas que antes no experimentaban y están mucho más prestos en la búsqueda de esa ayuda. Y yo creo que en la parte de la telepsicología ha ayudado a eso. Muchas personas que ven el proceso de ir a una oficina y sentarse en un espacio a hablar con alguien, quizás se les hace más fácil el hacerlo a nivel de telepsicología. Se les hace más normal en ese sentido y ayuda a normalizar el proceso. He tenido muchos, por ejemplo, que comenzaron en telepsicología y ya han hecho su transferencia, ¿verdad?, a ir a la oficina y a estar conmigo a nivel presencial. Y eso yo creo que la telepsicología ha hecho más accesible hasta para uno mismo el buscar la ayuda. Y yo creo que eso ha sido, ¿verdad?, una aportación muy grande que ha traído la telepsicología y que como hemos normalizado ya que las reuniones son por plataformas digitales, vemos a nuestras familias por las plataformas digitales, pues de igual manera la búsqueda de ayuda psicológica por las plataformas digitales como que se le hace esa transición más fácil. Y tengo mucha gente joven en mi oficina, ¿verdad?, mucha gente que está recibiendo ayuda, gente joven, y me ha parecido, ¿verdad?, algo bien curioso que no me pasaba antes, ¿verdad?, no pasaba antes de la pandemia, y me parece que la gente como que está viendo la necesidad y sobre todo se está atreviendo a buscar la ayuda, y yo creo que eso es un gran paso de quitar el estigma de la búsqueda de ayuda psicológica. Definitivamente. Y gracias por traerlo, Vivian, porque lo que hace es, ¿verdad?, reforzar y validar esos accesos. Antes, a lo mejor no había un acceso a esos servicios psicológicos y ahora con la telepsicología se han podido generar. Así que definitivamente es otra herramienta para el proceso de trabajo y que se tiene que hacer con mucha responsabilidad y con mucho compromiso a la profesión, a la ética y sobre todo al bienestar de la persona que estemos atendiendo.
¿Alguna duda, pregunta en este tema ¿verdad? De ejercer, ¿verdad? Lo contextualizamos bastante a lo que estamos viviendo hoy en día para poder, ¿verdad? Priorizar en el aquí y en el ahora, pero si tienen alguna otra duda, ¿verdad? A lo mejor un poco más amplia, pueden hacerlo. ¿Ha quedado claro lo que hemos estado hablando? Sí, definitivamente, y el traer sus experiencias personales, ¿no? Al trabajar con los pacientes, es interesante ver cómo esto del coronavirus afecta las distintas industrias laborales, mientras que unas caen, otras pues están bollantes, y me alegra saber que la salud mental es una de ellas, porque es bien importante y tiende a pasar desapercibido, ¿no? Definitivo. Sí, yo creo que es la necesidad y sobre todo los profesionales que han dicho presentes, ¿no? Yo creo que hay un reconocimiento que se le debe hacer a las personas ¿verdad? Por atreverse a buscar el servicio y por lanzarse a buscar el servicio, y también a los profesionales que han dicho presentes para atender durante este periodo de la pandemia, porque nunca debemos pasar desapercibidos que el psicólogo o la psicóloga siguen siendo personas que siguen dentro y están dentro del contexto que estamos viviendo. Así que, ¿verdad? Yo sé que estamos en un espacio cerrado, pero nunca debemos pasar por alto, ¿verdad? La labor que han estado haciendo los distintos profesionales de salud durante este periodo del COVID-19. Y los profesores también, ¿verdad? Porque dentro de todo ese contexto pues se ha seguido, y los estudiantes que se han lanzado a estudiar de forma remota, también hay que reconocer, ¿verdad? Esos espacios, atrevernos a hacer esos cambios que sabemos que pudieran tener algún tipo de resistencia, pero que acompañándonos en el proceso, y esta vez un poquito una mirada más académica del profesor y del estudiantado en el proceso de las clases, pues definitivamente hace la diferencia en esta nueva etapa del estudio remoto. Así que eso nos lleva a nuestro siguiente tema. Si no hay nadie más que quiera hacer un comentario, si hay alguien más que quiera hacer un comentario, puede hacerlo, puede levantar la manita. Si no, procedemos entonces a nuestro siguiente tema, que es, ¿verdad?, nuestras pasiones, o por qué decidimos comenzar con la maestría en consejería psicológica y por qué no otra especialidad. En mi caso, a mí la mirada al ser humano, a la persona que a mí me gusta construir, es una mirada holística y una mirada donde dentro de las áreas a mejorar o de los síntomas que pudiera estar presentando, hay una funcionalidad, hay un me despierto en la mañana, ¿verdad? Abro los ojos, a lo mejor no me paro de la cama, pero abrí los ojos, ¿verdad? Así que hay un impulso todavía de vida ahí, ¿verdad? De querer vivir. Y en mi caso me decidí comenzar por la maestría en consejería psicológica, por esta mirada hacia la persona, desde la funcionalidad, desde el bienestar y la salud, y sobre todo a nivel profesional, porque era la alternativa que me permitía ejercer, ¿verdad? Me permitía tomar una reválida y comenzar a trabajar, y eso yo lo vi como una oportunidad viable en mi caso, ¿verdad? Desde mi experiencia, desde mi contexto. Una vez entonces comienzo a ejercer, que comienzo a estudiar y veo las maravillas que tiene la consejería psicológica de trabajar con la persona, no desde el remedio, sino desde la funcionalidad, desde el bienestar, pues a mí me pareció hermoso. Así que por eso es que de ahí surge una pasión muy bonita por la consejería psicológica, que definitivamente luego se
se complementa con colegas que trabajan y se forman a nivel de psicología clínica, por ejemplo, porque sabemos que hay unas patologías, sabemos que hay unos síntomas que se deben atender y que son muy importantes que se atiendan. Así que, ¿verdad? Habiendo dicho eso, hablo desde mi pasión, ¿verdad? Desde lo que a mí me gusta. Yo creo que yo sabía que iba a ser psicóloga desde los 9 años de edad. Mi mamá estudió recursos humanos y yo cogí un libro y estaba leyendo y hablaron de Freud. Y desde ahí yo dije, esto es lo que yo quiero estudiar, la conducta humana. Así que tuve la oportunidad de lograr ese sueño, ¿no? De materializar ese sueño y estudiar psicología, tanto en bachillerato como en maestría y en doctorado. Y es una de las pasiones más lindas y la diversidad que me ofrece esta profesión, no solamente interactuar en 1 a 1, sino la interacción en un espacio grupal y la interacción también desde la academia. Para mí son espacios muy importantes y que definitivamente siento que es mi forma de llevar esa semilla para construir o seguir construyendo una sociedad saludable, una sociedad en bienestar. Así que, Vivian, cuéntanos un poquito acerca de esa pasión hacia la consejería psicológica. Yo concurro con usted, de hecho, muy similar los porqués escogimos la profesión. Yo, de igual manera, yo siempre supe que quería ser psicóloga. Yo sí estuve expuesta a procesos de psicoterapia cuando era niña. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años y nos llevaron a todas al psicólogo. En ese momento, mis papás, ¿verdad? Muy de avanzada. Yo siendo de Atillo, que eso nadie iba al psicólogo, pues ellos nos llevaron, ¿verdad? Para facilitar ese proceso y desde ese día yo dije, me encanta lo que él hace, me gustaba la manera en la que nos hacía sentir, ¿verdad? El poder nosotros hablar y trabajar con los problemas que pudieran surgir durante ese proceso. Y desde entonces dije, wow, esto me encanta y buscaba siempre mucha información de eso, sobre la psicología. Recuerdo que ya más tarde, yo siempre he sido bien presta, ¿verdad? Al respeto por la diversidad, por lo que es distinto, y ese aspecto específico de cómo estas personas, de cómo las personas sienten y por qué se sienten de esa manera y cómo a veces, ¿verdad? No respetamos esa diversidad, me hizo aún más darme cuenta de que esto definitivamente era mi pasión, el poder ofrecer un apoyo empático para ayudar y crear estos espacios para las personas. Para mí era algo bien importante y todavía lo es, ¿verdad? Cuando yo practico la psicología, esa parte de la aceptación, para mí es bien importante y medular. Así que, pues luego, pues ya más grande, que me gradué de la UPR, que dijo que me gusta mucho la psicología clínica, pero teniendo en cuenta este aspecto de la diversidad y teniendo en cuenta esta pasión que tenía por la aceptación y por el aquí, por el ahora, por ver la persona como un individuo, no como un sujeto, me encantó la consejería porque me daba la oportunidad de yo trabajar con estas cosas que pasan a diario, ¿verdad? Con el sentir de una persona, con la aceptación de la persona a sí misma, con el manejo de los estresores que una persona puede enfrentar a lo largo de la vida. Y entonces decido irme por la consejería psicológica. Y claro, eso vino impulsado y motivado también por el hecho de que sabía que podía entonces completar una maestría y poder revalidar y podría estar ya expuesta en el ruedo laboral. Así que yo creo que esas dos cosas se combinaron y ¿verdad? Se complementaron en ese sentido en mi tomada de decisión de estudiar consejería psicológica. Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario que quiera compartir con todas y todos los que estamos aquí? Pues por lo menos de nuestra parte, ¿verdad? Puedo decir muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de compartir con ustedes este pequeñito lado de lo que es la consejería psicológica y muchas gracias por haber asistido a este espacio también que les permite a ustedes ampliar esa visión y ese conocimiento acerca de los procesos de admisión y qué mirada, ¿verdad? Podemos desarrollar para seleccionar
ese grado que quieras completar, ya sea que te corresponda maestría o doctorado, ¿verdad? Según cada quien. Y muchas gracias a la Asociación de Estudiantes que se ha dado la tarea de mantener a los estudiantes informados y activarlos, ¿verdad?, en este proceso de buscar cómo orientarlos, cómo brindarles información. Así que muchas gracias por este trabajo hermoso que están haciendo, y a la doctora Suchet por estar acompañando a estos estudiantes que están haciendo un trabajo maravilloso. Mira, gracias, de verdad. Yo sé que esto ha estado, es el primer conversatorio, tuvimos un pequeño delay. No sabemos todavía por qué el chat no abre, el PowerPoint no quería abrir, esto era un reguero, pero se dio, fue posible. Así que nada, ya esto nos prepara para los próximos conversatorios. Pero muchas gracias de verdad a todos y a todas por sacar de su tiempo para esto mismo. Yo les había comentado, para los que no saben, les había comentado a la doctora Cruz y a la estudiante doctoral Vivian Ferrer que la mayoría de los miembros, ¿verdad?, son de bachillerato, y pues esto era parte del propósito por el cual queríamos traerles estos conversatorios, para que pudieran conocer un poquito más de la profesión y que pudiera, ¿verdad?, facilitarle ese camino por el cual van a estar, ¿verdad?, emprendiendo cuando salgan de bachillerato, cuando terminen. Así que yo espero que no tengan ninguna duda de lo que van a llevar a cabo cuando terminen el bachillerato. Si tienen todavía o algo no les quedó claro, yo espero que por favor, ahora es el momento, que abran su micrófono y puedan preguntar, aunque sea la duda más pequeña, ¿verdad? Pienso que todo es pertinente. Así que nada, ¿verdad?, les dejo con eso. Y nada, pues para finalizar, quiero decir que definitivamente ha sido una tarde, ¿verdad?, llena de aprendizaje y enriquecimiento. Así que nuevamente agradecemos a las conferenciantes por poder compartir con nosotros, ¿verdad?, y por su interés en participar de esta actividad. Les quería decir que Ilcia Agosto, la presidenta, llegó, estuvo con nosotros, así que ella se encuentra por ahí. Entonces, nada, la directiva de AFSIM, todos los miembros y todas las demás personas estamos, ¿verdad?, estamos agradecidos, y nosotros estamos dispuestos, estamos siempre a la disposición para cualquier duda o pregunta. ¿Está bien? No duden en acercarse a nosotros. Suchet tiene la mano levantada, ¿verdad? Sí, bueno, agradecerle de todo corazón a los que organizaron esta charla, que son los miembros de la nueva directiva 2020-2021. Todos los años, ¿verdad?, renovamos la directiva. Estamos creciendo como asociación, siguen invitando estudiantes doctorales. Vivian, tienen que formar parte de la asociación también, así que ya tú eres colaboradora oficial de esta asociación, y espero que así, ¿verdad?, sigamos creciendo como organización. Y a la doctora Cruz, que ya también es otra colaboradora que ya oficialmente la vamos a adoptar, y ha sido una excelente oportunidad de escucharnos, de conocernos y de aclarar nuestras dudas. Me gustaría pedirle a las compañeras de la charla que si pueden compartir sus correos electrónicos con los estudiantes que están aquí, por si todavía, ¿verdad?, después se quedan pensando en algo, que puedan hacer las preguntas, que a veces a mí me pasan estas actividades, que hay mucha información y después al otro día me levanto, ¡ay, yo debía haber preguntado esto! Este momento live, pues así que les invito a compartirnos sus correos electrónicos, se los pueden dejar a los miembros de la directiva y ellos se los comparten en el chat de los miembros de la asociación. Y nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad?, a ustedes por la invitación. Ha sido una experiencia bien chévere, bien bonita.
Yo quedo a sus disposiciones cuando me necesiten, si tienen alguna pregunta, si yo les puedo ayudar en algo, siéntanse en la confianza de escribirme. Les voy a dejar mi correo electrónico, como bien sugirió la doctora Suchet, así que si alguno tuviera alguna duda, alguna pregunta, siéntanse en la confianza entonces de hacérmela por ahí. Yo trataré de contestarla lo más rápido que pueda. Pero esto es una carrera, si con algo quiero que se vayan, es con que sepan que es una carrera bien linda, es una carrera llena de retos, pero es una carrera llena de satisfacción. No hay nada más bonito, ¿verdad?, que uno poder apoyar a otra persona en un momento difícil y sobre todo verlo evolucionar y verlo crecer desde la fortaleza, desde el funcionamiento, desde su bienestar. Y yo creo que esta carrera es la perfecta para eso. Si eso es lo que te mueve, estás en el campo indicado. Muy bien. Sí, les comparto, ya Coralis tiene mi correo electrónico, para aquellos que quieran anotarlo ahora es amcruz@intermetro.edu, amcruz@intermetro.edu, y si no, yo sé que Coralis se los va a estar compartiendo para que cualquier duda que surja, no duden en escribirnos, y en lo que podamos estar apoyando. Doctora Suchet, usted cuente con nosotras y con este equipo maravilloso de la asociación que han hecho un trabajo excelente. Sí. Y muchas gracias a todos los que han estado aquí presentes. Gracias un montón. Nos mantenemos entonces en comunicación. ¿Está bien? Si nadie más tiene ningún otro comentario, por favor no se queden con la duda. Les vamos a estar enviando los emails para por si acaso. ¿Está bien? Siéntanse en confianza. Muchas gracias de nuevo. Que tengan Gracias. a todos y Linda todas. tarde a todos. Cuídense.